Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el subgrupo o equipo 1A. Mi nombre es Alexis Molina y vamos a exponerles sobre metodologías y herramientas de gestión de proyectos. Primeramente vamos a definir qué es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es una disciplina de la administración de empresas, cuyo objeto de estudio abarca la planificación, organización, motivación y el control de los recursos necesarios para alcanzar un fin determinado de antemano, o sea, cumplir con un objetivo. Básicamente, la gestión de proyectos puede entenderse como un conjunto de acciones determinadas que nos van a garantizar el cumplimiento de un objetivo. Este objetivo puede ser dentro de un plazo corto, mediano o largo, durante los cuales pues se hará un uso de recursos, ya sea de recurso humano o recurso material, y obviamente un recurso económico. En el mundo empresarial de hoy es sumamente frecuente el enfoque desde la gestión de proyectos, sin importar las dimensiones o los objetivos de una organización, ya que prácticamente todas sus operaciones pueden ser comprendidas como proyectos. Desde que nosotros queremos tenemos un plan y queremos iniciar este proyecto, básicamente debemos de seguir un orden, tenemos que planificarlo. No podemos nosotros hacer un proyecto sin haber hecho un estudio, sin haber organizado y haber controlado los recursos que nosotros tengamos disponibles. También vamos a continuar describiendo las diferentes metodologías tradicionales y metodologías ágiles más populares para gestión de proyectos. Tenemos las metodologías tradicionales que se caracterizan por tener una estructura de desarrollo claramente establecida, lineal y poco flexible ante cambios de un entorno. Presentan un alto costo al ser implementadas, tienen roles, actividades y artefactos claramente definidos. Son poco flexibles, pero en realidad este tipo de metodologías es un riesgo porque no nos vamos muy lejos con lo del COVID. Si nosotros no hubiéramos sido flexibles en alguna empresa X, de tener en el proyecto que estemos ejecutando, por ejemplo, en una empresa, de irse a trabajar desde la casa, tener sus recursos, ya sean laptops o CPUs que le hubieran dado al personal, si no hubiera habido este cambio flexible, en realidad hubiera quebrado. De hecho, muchas empresas quebraron por no ser flexibles. También, básicamente, las metodologías ágiles es uno de los proyectos y de los procesos de gestión más comunes, pero lo cierto es que técnicamente no es una metodología, sino que se define mejor como un principio de gestión de proyectos. Es importante entender que la gestión de proyectos es un campo que está en constante evolución, en el que se deben considerar varios enfoques para asegurar el éxito. Como les mencionaba anteriormente, no podemos ser tan duros en un proyecto, tenemos que ser flexibles porque puede ser a veces el alto costo económico que se dispara dependiendo de dónde nosotros compramos nuestra materia prima, algún accidente, algún socio que ya no esté aportando algo. Es un sistema de principios y técnicas que es usado por personas que trabajan en una misma disciplina y por un mismo objetivo. Así que es importante que nosotros pues conozcamos las metodologías tradicionales y las metodologías que continúan ágiles, que continúan dándonos un apoyo a nivel empresarial. Tengan buen día, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Keren Susana Alvarado, integrante del subgrupo 1A. Yo les hablaré sobre las herramientas tecnológicas de gestión de proyectos más populares en cada una de las metodologías tradicionales y ágiles. Entre las tradicionales tenemos la metodología de proyectos en cascada, también conocido como ciclo de vida de desarrollo de sistema, uno de los más populares, siendo muy sencillo de implementar. Es un proceso lineal en el que el trabajo se realiza de manera escalonada, similar a una cascada, y en orden secuencial.
que todas las tareas están vinculadas por una dependencia, llevando a finalizar cada tarea antes de poder comenzar con la siguiente, dándonos un trabajo encaminado con una comunicación clara durante todo el proceso. Tenemos la metodología de la ruta crítica, desarrollada en la década de 1950. Trata de una ruta crítica que permite identificar y planificar las tareas críticas dentro de un proyecto. Incluye creación de dependencias de tareas, el seguimiento de objetivos y progreso del proyecto. Tiene como objetivo gestionar adecuadamente los proyectos exitosos con entregables definidos correctamente, ideal para equipos y proyectos pequeños y medianos, ya que cuando encadenas las tareas dependientes de principio a fin, trazas tu ruta crítica. Tenemos la gestión de proyectos de cadena crítica. Está relacionado con el método de la ruta crítica, pero brinda un mayor nivel de detalle, lo que lo convierte en uno de los métodos más completos, la cual se centra principalmente en los recursos necesarios para completar las tareas del proyecto. Al añadir la disponibilidad de recursos a la ruta crítica, incorpora buffer de tiempo en el cronograma del proyecto, ayudando a garantizar que se cumplan los plazos del proyecto. Entre las metodologías ágiles tenemos al Scrum, que resuelve muchos problemas a los que los desarrolladores de software se enfrentaban en el pasado, es decir, cualquier ciclo de desarrollo del producto o servicio, siguiendo la estrategia de desarrollo incremental de los marcos de desarrollo ágiles, contando con términos específicos como responsable del producto y encargado de su validación. Tenemos a Kanban, conocida como tarjeta visual, basado en la capacidad de un equipo para hacer el trabajo. Originado en la fábrica de Toyota durante la década de 1970, utilizado para indicar que un equipo estaba listo para recibir más materias primas y el que tenía más capacidad para producir. Hoy en día tiene un enfoque visual adecuado para trabajos que requieren un rendimiento constante, dando presentaciones visuales de sus tareas, mejorando la productividad y la eficiencia del equipo del trabajo. También tenemos a programación extrema, que su objetivo es el desarrollo y la gestión de los proyectos con la flexibilidad, la eficacia y el máximo control posible. Se caracteriza por sprints de trabajos cortos, interacciones frecuentes y colaboración constante con las partes interesadas. Y por último tenemos al marco de proyecto adaptativos. Este creció desde la perspectiva de que la mayoría de proyectos informáticos no se pueden gestionar utilizando metodologías tradicionales de gestión de proyectos. Tiene una estructura de clúster de requisitos para definir objetivos estratégicos del proyecto en función de los requisitos, funciones subfunciones y características del producto. El proyecto avanza en etapas iterativas y al final de cada etapa evaluando resultados anteriores para mejorar el rendimiento y las prácticas. Gracias. Mi nombre es Francisco Villalobos y la herramienta que hemos elegido como grupo para la aplicación de nuestro proyecto es la de Waterfall, también conocida como Cascada, la cual es una herramienta para la gestión de proyectos que se divide en distintas fases. Cada fase comienza recién cuando ha terminado la anterior. Como primera fase tenemos la fase de requerimientos. En esta fase es el proceso de planificación inicial en que los miembros, ¿verdad?, del equipo
reúnen toda la información posible para garantizar el éxito del proyecto, como por ejemplo las tareas del método dependen de los pasos anteriores. Hay que prever todo el detalle antes de empezar. Este proceso de planificación es una etapa crucial, ¿verdad?, para la metodología de cascada, y es que por ese motivo la mayor parte del tiempo del proyecto se dedica a la planificación. Como segundo etapa tenemos la etapa de diseño del sistema. En esta etapa, ¿verdad?, es donde desarrollamos el software de la fase de diseño. Esto implica que el equipo, ¿verdad?, que trabajará en el proyecto especifique qué hardware usará, además de cualquier otro detalle como los lenguajes de programación e interfaz de usuario. En este caso, el de nosotros es Contasol. Y también en esta etapa hay dos pasos fundamentales, ¿verdad?, que es la fase de diseño del sistema y la fase de diseño de alto nivel detallado, en la que la fase de diseño de alto nivel, como equipo, ¿verdad?, se elabora un esqueleto de cómo funcionará el software y cómo se accederá a la información durante la fase de diseño. Detallando, el equipo define todos los detalles particulares del software. Si la fase de diseño de alto nivel, como ya les decía, es el esqueleto, ¿verdad? Bueno, los miembros del equipo que hacen sus desarrollos aplican la metodología de cascada, deben documentar, ¿verdad?, cada uno de todos los pasos de los que se va haciendo. Como tercera etapa tenemos la etapa de implementación. En esta fase, ¿verdad?, que todo entra en acción ya, todo lo que ya se armó con la etapa de requerimientos, la de diseño, entramos ya a lo que es las pruebas, ¿verdad?, que según los documentos de requerimiento del paso 1 y del paso de diseño del sistema, que es el paso 2, inicia un proceso de desarrollo pleno para elaborar el software que se ha previsto tanto en la fase de requerimiento como en la fase de diseños. Luego de esto pasamos a la etapa número 4, que es la etapa de prueba. En esta etapa, ¿verdad?, el equipo entrega el proyecto al equipo de calidad y para que realice las pruebas pertinentes, ¿verdad?, para que no hayan fallas, buscando cualquier error que deba repararse antes de la implementación del proyecto. Luego que tenemos la etapa 4 pasamos a la fase de desarrollo, que en la fase de desarrollo esta es la etapa en la que se implementa el software para los usuarios finales. En este caso, como ya les decía, el de nosotros es el Contasol. En estos casos es el momento en el que se lanza una entrega ya definitiva a los clientes finales. Y por último pasamos a la fase del mantenimiento, que ya es la última fase. Una vez que ya esté lanzado el proyecto y ya esté implementado, ¿verdad?, puede haber problemas o circunstancias que no se hayan previsto, ¿verdad?, en la implementación, y para corregir cualquier error se le está dando un previo mantenimiento. En este caso, como ya les decía, el tema la herramienta que nosotros elegimos es Contasol. Y bueno, los dejo con el siguiente compañero. Continuando con el foro número 2, mi nombre es Gustavo Alejandro Novoa Rubio. Seguiré con la pregunta número 5, que es presentar el resultado de aplicar la herramienta tecnológica a la fase 2 del proyecto integrador. Cuando implementamos el proceso de gestión, la gestión de proyectos waterfall, o en español la cascada, esa nos va documentando paso a paso cada uno de los procesos que hemos hecho, por lo que nos resultó muy beneficioso. Por ejemplo, al detectar errores con facilidad cuando el equipo tenía que revisar los procesos. También fue excelente para crear procesos repetitivos para cada uno de los miembros del equipo. Cuando elaboramos el proyecto con el diagrama de Gantt, este fue de mucha utilidad para dar seguimiento a los procesos. El cronograma sirvió de mucho como una barrera en el progreso, para que siempre quede claro en qué etapa del proyecto nos encontrábamos. Dado que para implementar esa metodología de cascada
se trabajaba muy bien en la planificación durante las fases que requeríamos y el diseño fue muy fácil de utilizar, más que todo en cuestión del tiempo, ya que habíamos destinado algunas partes específicas al proyecto de cascada. La metodología en cascada fue de manera muy lineal y natural, y ante cualquier pequeña piedrita que habíamos encontrado en el camino, el programa entero cambiaba. Uno de los principales inconvenientes de esta metodología fue que era muy difícil volver hacia atrás cuando ya estábamos en una etapa. En comparación con algunas de las metodologías iterativas de gestión de proyectos, como lo son Kanban o Ágil, la etapa de revisión de la estructura de cascada se produce tarde en el proceso. Si al principio del proceso se cometió un error, puede dificultar la complicación para volver hacia atrás y repararlo. De manera que funcionan los procesos de cascada, no hay lugar para la iteración ni la búsqueda de soluciones mejores. Muchas gracias.